Con toda la información, cubriendo cada una de las distintas actividades que están desarrollando aquí en nuestro país, dos expresidentes que están de visita en la Argentina en un ratito nada más. Bien, vamos a compartir la palabra de Gabriel Cerruti. Claro que sí. A ver. Portavoz del Gobierno Nacional. Está preparando en Gobierno, en vivo. Con la conferencia habitual. Allí vamos. La escuchamos. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Regresamos ayer, ustedes saben, de una gira con el presidente Alberto Fernández, que estuvo en Roma, que estuvo en Glasgow participando del G20 en Roma, de la COP26 en Glasgow. La verdad es que en los dos encuentros internacionales la voz de la Argentina se escucha cada vez más y la voz del presidente Alberto Fernández no representa solamente los intereses, la defensa de aquellas causas en las que la Argentina está involucrada, sino también de la de todos los países de renta media que están tratando de que el nuevo orden internacional que está surgiendo después de la pandemia no siga replicando las injusticias y las desigualdades del orden al cual todavía pertenecemos y que se pueda llegar a un nivel de sustentabilidad, de equidad, de justicia un poco mayor. La voz del presidente en ese sentido se hizo escuchar tanto en los foros internacionales, en los discursos que fue dando y que fueron no solo muy bien recibidos, sino que recibieron muchos elogios de parte de otros mandatarios y también incluso de participantes en el caso de la COP que estaban allí presentes por las diferentes organizaciones internacionales, organizaciones ambientalistas, sino también que fueron después replicados en el caso de algunos discursos. Por ejemplo, el primer Macron replicó algunas frases del mismísimo presidente Alberto Fernández, y en las reuniones bilaterales que se llevaron adelante, que ustedes saben que se llevaron muchas y variadas reuniones bilaterales, en todos los casos acordadas y con agenda previa, donde se discutieron puntualmente los temas centrales que la Argentina tiene en discusión en este momento, que tienen que ver con la participación en el cambio climático y cómo se van a llevar adelante las diferentes soluciones que todos los países tienen que llevar adelante, pero que tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque no todos los países hemos participado de la misma manera por los diferentes niveles de desarrollo en lo que es la huella de carbono, y por lo tanto no podemos replicar en el nuevo mundo en el cual estamos discutiendo el cambio climático las desigualdades que venimos teniendo, y que sean algunos países los que tengan la tecnología y tengan los recursos para involucrarse en la lucha contra el cambio climático y otros los que tengamos que hacerlo desde un lugar diferenciado, como son los países de renta media. También en el caso del G20, el presidente llevó adelante reuniones bilaterales, ustedes saben, con Merkel, con Macron, con el presidente de España, muchas reuniones muy importantes con Trudeau, que se trabajaron previamente desde la Cancillería. Tuvo también un encuentro casual, cordial, muy cordial, con el presidente de los Estados Unidos, Biden, que además lo invitó a participar en la exposición de la discusión del tema del metano. Allí el presidente Alberto Fernández hizo también un discurso que tuvo mucho impacto que va a tener mucho impacto sobre todo para toda nuestra región, y que fue muy escuchado por todos los líderes mundiales. Y también discutimos en todos esos foros, obviamente, la cuestión de la deuda. El ministro Guzmán siguió luego en Roma llevando adelante las negociaciones que se están llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, queremos alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no implique poner en riesgo ni los intereses de la Argentina, ni la soberanía de la Argentina, ni los intereses económicos de los argentinos y de las argentinas. Pero sí logramos en el G20 dos puntos muy importantes que fueron incluidos en el comunicado final. El primero, que tiene que ver con el tema de los sobrecargos, pedirle al Fondo Monetario que discuta la cuestión de los sobrecargos, que piense sobre la cuestión de los sobrecargos y sobre la injusticia de ese punto para países como la Argentina, que han tomado un nivel de deuda criminal durante el gobierno de Mauricio Macri, que compromete hoy el futuro de todos los argentinos y las corresponsabilidades que existen en ese tema, y también la creación del Fondo de Resiliencia y la posibilidad de comenzar a discutir acciones ambientales a cambio de deuda. Todos estos puntos, la verdad es que constituyen por lo menos, no es momento para estar contentos en ningún sentido, pero sí satisfechos, digamos, ¿no? Porque en medio de una crisis global, lo que los gobiernos estamos buscando es ver la mejor salida para esta crisis en un nuevo mundo donde haya más igualdad y derechos para todos y todas. Así que esta es la síntesis que puedo hacerle. Después seguiré con ustedes, si quieren, en algunas de las preguntas con respecto al viaje y a la gira por Roma y por Glasgow, donde además siguen equipos del gobierno trabajando en diferentes temas.
Dicho esto, queríamos también tener un minuto para hablar con ustedes de las próximas elecciones, que van a ser el otro domingo, ustedes ya saben. A través de las diferentes plataformas del gobierno y de los sitios web estamos recibiendo muchas consultas de los ciudadanos y las ciudadanas con respecto a algunas dudas. Por ejemplo, preguntan si no participaron en las PASO, pueden o no participar en estas elecciones. Por supuesto, si no participaron en las PASO, pueden participar en estas elecciones. El voto es en la Argentina un deber, pero es sobre todo un derecho y una posibilidad. Tenemos que ir a votar, tenemos que expresar nuestra voz y nuestro deseo de hacia dónde, de qué manera o qué rumbo queremos. Voten el candidato que quieran, voten la fuerza política que elijan, voten el proyecto con el que se sientan más representados, pero vayan a votar, porque no es solamente una obligación, sino que también es un derecho, es una responsabilidad y es la posibilidad de apostar por el rumbo que cada uno quiere para su vida y colectivamente. Les vamos a mostrar ahora, si es posible, un pequeño video del Ministerio del Interior con respecto a algunas de estas dudas que se están expresando en el tema de las PASO. Antes de hacerlo, un segundo más, porque no está en el video, pero quiero aclarar que no va a ser el mismo el protocolo que en las PASO, porque la situación sanitaria mejoró, porque tanto en las provincias en particular, la ciudad de Buenos Aires y todo el país está teniendo diferentes niveles de aperturas, con lo cual una de las situaciones que hizo engorroso el voto en las PASO, que era el tema de la doble fila, la fila adentro y la fila afuera, que demoraba bastante, va a haber una sola fila, se va a votar como se votó en las elecciones prepandemia, sí, por supuesto, con todos los cuidados, con barbijo, con distancia y con todos los cuidados que tenemos que seguir llevando adelante, pero va a ser mucho menos lento y va a ser mucho menos rápida la posibilidad de emisión del voto. Y también, como sucedió en el caso de las PASO, el transporte va a ser libre y gratuito para todas aquellas líneas de transporte de jurisdicción nacional y para todas aquellas en las cuales se pueda utilizar la tarjeta SUBE. Ahora sí, por favor, les mostramos el video del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transporte sobre estos dos temas. Gracias. Este 14 de noviembre elegimos senadoras, senadores, diputadas y diputados nacionales en las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Porque en nuestra democracia, cada voto cuenta. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. El próximo domingo 14 de noviembre, todos los servicios de transporte público de jurisdicción nacional serán gratuitos durante todo el día. Vota de manera fácil, rápido y seguro. Ejercer el voto es un derecho. En estas elecciones, elegí votar. Bueno, muchas gracias. Finalmente, y antes de pasar a las preguntas, a agenda abierta, queremos decirles que en los últimos días estamos recibiendo cada vez más y cada vez con más asiduidad datos económicos que nos muestran que estamos finalmente avanzando, que hay un camino, que se está avanzando, que se está reactivando. Son datos muy fuertes, son datos muy contundentes, en algunos casos sobre temas que nos preocupan profundamente, como es, por ejemplo, el regreso a las escuelas. Ustedes saben que desde la asunción del nuevo ministro de Educación se puso en marcha un programa muy especial por una indicación específica del presidente de la Nación para que se revincule con la escuela con la escuela primaria, secundaria, el nivel medio, y también lo vamos a hacer con la universidad a aquellos que durante la pandemia se alejaron y no volvieron, ¿no? Digamos, los que tuvieron que estar alejados porque no había presencialidad en las escuelas y con los que luego de eso no volvieron. En algunos casos tenemos cifras ya muy contundentes, como en el caso de Santiago del Estero, donde hay una revinculación del 50% de la población que se había alejado de la escuela. En otros casos las cifras todavía nos están llegando, pero el trabajo es continuo y es constante porque queremos que todos y todas vuelvan a la escuela y completen su educación formal y que lo que sucedió durante la pandemia no tenga consecuencias en el largo plazo para la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes y que puedan seguir vinculados con la escuela. Así que ese es uno de los programas que nos tiene realmente entusiasmados y sentimos que está surtiendo su efecto. También saben que con la apertura de las fronteras comenzó el
movimiento turístico y realmente las cifras de los ciudadanos extranjeros que están llegando a la Argentina son muy alentadores y el turismo, cada vez que llega turismo a la Argentina significa fuentes de trabajo, movimiento de la economía, consumo y todo eso reactiva la economía en general. Voy a darles solo muy pocos, pero algunos datos que nos parecen que son muy importantes. La recaudación creció el 56.7% en octubre y es el máximo nivel desde 2015 para el mismo periodo. La actividad económica creció a 9.3% sobre los niveles del 2019. Se recuperaron el 60% de los puestos del trabajo del sector privado formal. Creció en 326.900 empleos en un año el empleo registrado, es un crecimiento del 2.8%. La utilización de la capacidad industrial está en 64.4% en agosto y es un nivel superior al mismo mes del 2020. Los precios, a partir de la implementación de los precios cuidados, tenemos un descenso promedio del 7.6% de los precios de los productos incluidos en la lista de acuerdos. Ayer viajó el gobernador de la provincia de Buenos Aires a Brasil y sabemos también que tenemos un récord de exportaciones a Brasil en 7 años. Llevamos 2 meses consecutivos de saldo favorable en las relaciones comerciales con Brasil. Y los salarios, ya lo habrán leído, en agosto le ganaron a la inflación y en los primeros 8 meses del año crecieron por encima del aumento de precios. Estos son solo algunos de los datos que se suman a otros que ustedes ya vienen teniendo con respecto al crecimiento de la construcción, con respecto al crecimiento del consumo, que nos muestran que la actividad económica despegó, que avanzamos, que Argentina avanza, que estamos yendo de nuevo hacia un país donde todos y todas podamos tener acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a consumir aquello que querramos consumir y que podamos disfrutar nuestra vida en paz y con deseo de un futuro mejor para todos y todas. Así que estos datos después se los podemos dar en papel o virtual, como ustedes los quieran recibir. Y ahora sí, esto era lo que tenía para decirles yo y escucho sus preguntas. Aquí tengo la lista, los voy a ir nombrando. Nombro el primero y el segundo para que estén preparados. Eduardo Menegassi de Infobae es la primera pregunta y luego Fernando Ramírez de Telama. Eduardo. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriela? La pregunta va hacia el tema medicamentos. Ayer hubo reuniones, hoy va a haber reuniones con las cámaras empresarias. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Qué esperan de estas reuniones? Ya que, bueno, cuando se trató el tema de los precios de los alimentos no hubo acuerdo. Si piensan implementar un congelamiento también. El tema de los medicamentos es una preocupación de este gobierno desde antes de ser gobierno. Desde la campaña electoral del presidente Alberto Fernández prometió y cumplió que las personas mayores tendrían acceso a medicamentos gratis y eso está sucediendo a través del PAMI y apenas asumió este gobierno se conformó una secretaría especial para tratar el tema de los medicamentos y se hizo el primer acuerdo de precios con los laboratorios, ustedes recordarán. Después vino la pandemia y estamos de nuevo en una situación en la cual los medicamentos han crecido, en la inflación los precios de los medicamentos, aún más en muchos casos que los de los alimentos. No es un problema argentino, es un problema mundial que tiene que ver con el rol que han tenido los medicamentos durante la pandemia, pero nos estamos ocupando del tema. Ayer hubo una reunión entre la ministra Bisotti y el secretario de Comercio para tratar este tema y hoy van a tener una nueva reunión, no solo con los laboratorios, sino también con las cámaras farmacéuticas. Sabemos bien claro que las farmacias han sido parte de la trinchera, digamos, ¿no? Durante esta pandemia, así que también nos interesa mucho escuchar la voz de los farmacéuticos. En estas reuniones se va a volver a plantear lo que es nuestra preocupación, los medicamentos gratis para las personas mayores, impulsar y fomentar la ley de genéricos y llegar a un acuerdo de precios que permita que los medicamentos sean accesibles para todos y todas. Fernando Ramírez, de la agencia Tela. Hola, Buen día, Fernando. Cerruti. Se vienen las elecciones, usted habló recientemente. Quiero preguntarle si el gobierno hará foco en 3 ejes. Si cuidar los votos, lograr los votos de la muchísima gente que no fue a votar, o hará un eje en el expresidente Mauricio Macri y algunas declaraciones y episodios que tuvo últimamente, como el incidente ayer en Dolores con el periodista de C5N. Gracias. Gracias.
Ayer repudiamos, por orden expresa del presidente de la Nación, el episodio que tuvo el expresidente Mauricio Macri arrancando un micrófono de un periodista. Nosotros somos un gobierno en el que, pese a los dichos de la oposición, nunca se ha discriminado a un medio, nunca se ha silenciado a un periodista, y nos parece que la libertad de expresión es un derecho fundamental dentro del Estado de Derecho, así que nuevamente nuestra solidaridad con el periodista de C5N y nuestro repudio a esa actitud. Y con respecto al expresidente Macri, lo único que tenemos para decir es que aún en la causa que involucra en este momento al presidente Alberto Fernández, que tiene que ver con una foto de una cena y siendo el presidente y teniendo fueros, se ha puesto a derecho y se ha presentado las veces que ha sido requerido. Nos parece realmente una actitud poco clara del expresidente Mauricio Macri estar haciendo todo el circo que se está haciendo alrededor de su presentación, presentarse, no presentarse, recusar, tratar de patotear de alguna manera al juez y sin duda ejercer violencia contra un medio periodístico. Entonces nos parece que la ley es la ley, todos, presidentes, expresidentes, tienen que presentarse a declarar cuando la ley los llama y esperar que sea la justicia la que actúe de la mejor manera posible. Gracias. Ignacio Ortelli de Clarín y Sofía Rojas de Noticias Argentinas. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, ministra, ¿cómo le va? Le quiero consultar por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ella va a ser intervenida quirúrgicamente. Quería preguntarle si tiene algún tipo de información oficial para brindar y también consultarle, porque este tema ha sido recurrente en los últimos tiempos, no solamente con esta gestión, la falta de información oficial sobre la salud o sobre eventuales situaciones que ameritan internaciones o consultas médicas por parte del presidente, de la vicepresidenta. ¿Por qué el gobierno no informa oficialmente este tipo de situaciones? La información trascendió anoche y todavía no hemos tenido ningún tipo de información oficial. Muchas gracias. Gracias. La política de este gobierno es que las informaciones sobre temas médicos se den a través de partes médicos. Ustedes van a tener el parte médico apenas termine la intervención a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que yo puedo decirles es que ella se comunicó anoche con el presidente Alberto Fernández para hablar de esta situación y, por supuesto, el presidente Alberto Fernández le transmitió su afecto, su deseo de pronta recuperación y su disposición para estar allí para todo lo que ella necesite, cosa que reiteramos desde aquí, nuestro afecto y nuestro deseo de que tenga una pronta recuperación, y apenas termine la internación o la operación o lo que haya que informar oficialmente sobre los temas de salud, informan los médicos. Sobre la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se va a informar con un parte médico. Discúlpeme. Hay una unidad médica presidencial para el caso. Ustedes van a tener el parte médico apenas haya algo médico que informar. Muchas gracias, Ignacio. Sofía Rojas. Hola, Acá. Sofía, ¿Qué tal, ¿cómo estás? portavoz? Consultarle un poco cómo avanza la reestructuración del gabinete, teniendo en cuenta que el presidente manifestó que tenía pensado equilibrar con mujeres en segundas líneas, y en la misma tónica también consultarle en qué estado está la relación entre el jefe de gabinete y la ministra Gómez Alcorta, y cómo se explica que el acto de cierre del Frente de Todos esté convocado y coincida en fecha y hora con la histórica movilización del orgullo convocada por los sectores LGBT. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La relación entre la ministra y el jefe de gabinete es como la relación entre todos los ministros y el jefe de gabinete. Somos un equipo de trabajo, trabajamos en todos los temas. Este gobierno tiene una postura muy clara y muy definida en actos, en leyes. He votado como diputada como parte de este gobierno la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Hemos implementado la ley Micaela. Muchísimas de las políticas, y en ese sentido le puedo alcanzar, que me lo envió ayer mismo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, muchas de las políticas que estamos implementando en materia económica, política y social tienen un impacto particular sobre las mujeres. Las mujeres son las grandes discriminadas en esta pandemia, pero además las que más han sufrido los efectos de la pandemia, porque se tuvieron que quedar en su casa, porque son las que tienen más trabajos informales, porque la no presencialidad en las escuelas recargó las tareas de cuidado en las mujeres, que son quienes las llevan adelante. Entonces, todas las políticas que estamos implementando, ayer mismo presentamos junto a Albana
Wolnovich y a Fernanda Raberta, otras de las políticas líderes de este gobierno en este momento, que tiene que ver con la jubilación, teniendo en cuenta los años de cuidado de hijos como parte del aporte jubilatorio. La verdad es que este es un gobierno que ha implementado e implementa permanentemente y transversalmente una cantidad de políticas que tienen mucho impacto para mejorar la vida de las madres, la vida de las mujeres y la vida de las mujeres mayores también. Entonces, en ese sentido, sentimos que es un equipo de gobierno donde se llevan adelante estas políticas más allá de un nombre u de otro nombre. Yo voy a hacer lo posible por estar en el acto de Lanús y en la Marcha del Orgullo, y entiendo que la mayoría de quienes pensamos de esta manera vamos a hacer lo mismo. A veces coinciden las fechas, pero no hay maquiavelismo que buscar detrás de esto. Veámonos juntas en la Marcha del Orgullo. Yo antes voy a estar en el acto que va a ser en Merlo y no en Lanús. Muchas gracias. Natalia Bacareza, de BAE, y Brian Meyer, del Litoral. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ministra. Consultarle, habló recién sobre la situación económica del país, ¿no? Dando datos económicos positivos. Pero podríamos interpretar que hay un dato negativo, como es el aumento del dólar. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Cómo creen que puede influir sobre la inflación, sobre los precios, teniendo en cuenta que quedan tan solo 10 días para las elecciones? El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue, que es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas. Entonces, en ese sentido, entendemos que este mercado no está reflejando en este momento más expectativas que tienen que ver precisamente con la situación política que con la situación económica, y que no refleja exactamente la situación económica, que son todos números realmente muy alentadores y buenos. Así que esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica, como no viene influyendo, porque realmente la situación que nosotros estamos viendo es completamente diferente a esas expectativas. Muchas gracias.